8:45, seguimos en Radio Vital o Vital FM. Ya les recordamos que nos escuchan por la frecuencia 91.1 FM y también ingresen a nuestro canal en YouTube, Vital FM, y nos van a ver en vivo. Nuestra cuenta de Facebook, Vital FM, y también nos van a ver en vivo. El 28 de febrero son las elecciones para el decanato del Colegio de Abogados de Lima, una importantísima institución. Y tenemos a uno de sus candidatos, el doctor Francisco Gómez Valdés, candidato al Colegio de Abogados de Lima. Doctor Gómez Valdés, muy buenos días, bienvenido a Radio Vital. Muy buenos días y le agradezco la invitación. Bueno, cuéntenos un poco de usted, porque usted ya ha sido vicedecano, ¿no? Sí, bueno, fui vicedecano en el periodo anterior al actual. ¿Ya? Cuando desafortunadamente encontramos virtualmente en ruinas al Colegio de Abogados de Lima. Durante más de 4 años, una decana estuvo al mando de ella y al irse simplemente dejó las llaves. Nada más que las llaves. Solamente las llaves. Y con cuentas verdaderamente... deudas. Totalmente impagables en ese instante. Y por eso tuvimos que trabajar virtualmente a tiempo completo. Entonces, tan solamente para saber dónde estábamos. Para a partir de ese instante saber hacia dónde íbamos. Lo primero que se pudo verificar es de que las máquinas computadoras que se tenían, la gran mayoría de ellas eran obsoletas. Era un buen recurso que los trabajadores tenían, donde existen 2 sindicatos además. Es una de las cosas más raras que pueda existir en nuestro país, que una institución sin fines de lucro tenga 2 sindicatos. Pero en fin, forma parte de un derecho fundamental que hay que respetar. Y lo primero que se hizo fue adquirir alrededor de 150 computadoras. Pese a no haber tenido un solo centavo para poder encarar el tema, conocedores y conscientes además de que el aspecto interno del colegio debe funcionar para que la parte externa igualmente se compagine, esa fue la primera adquisición. No pasaron ni 7 meses y adquirimos adicionalmente un terreno de 1.057 metros cuadrados que justamente está al frente de nuestra institución. ¿Por qué es que se adquiere? Lo que nosotros vemos como Colegio de Abogados de Lima, que son 4.400 metros cuadrados, una edificación muy importante, lo que acontece es de que no fue adquirido para ser una entidad que albergara, como en este caso específico, a todos sus adherentes como abogados. ¿No? Somos más de 100.000 abogados actualmente y por lo tanto esa área que se tiene, no obstante ser muy importante, debido a que se adquirió a unas religiosas que lo utilizaban para fines de retiro, es indudable pues pensar de que no fue adquirido para ser el Colegio de Abogados de Lima. Nosotros recién el año 2022 lo adquirimos luego de 7 meses de haber dado inicio a nuestro programa, lo que hace ver pues la capacidad que tuvo esa junta directiva para verdaderamente llevar las cosas hacia el futuro. Doctor Gómez, entonces, pero en caso de ser elegido, ¿cuáles son las principales medidas que adoptaría en la institución? Sí, lo primero me parece que va a ser la ley del abogado. Es curioso que el Colegio de Abogados nació el año 2008, pero en 1808, es decir, hace ya 222 años, y no tiene una ley que pueda permitir, por ejemplo, la pensión del abogado, el sistema asistencial, el sistema recreativo, el sistema vinculado a las viviendas. Entonces, a su propia formación profesional continua, a todo lo que en la actualidad, por ejemplo, nos trae consigo la modernidad. Todos esos elementos los tenemos claros porque en la mayoría de quienes están con nosotros somos académicos. Yo he sido profesor en la Universidad de San Marcos cerca de 35 años y en una buena cantidad de otras universidades. Por lo tanto, el tema relacionado con la formación profesional del, en este caso, abogado, es fundamental. Si es que esa formación no se da, entonces la doctrina, el derecho mismo decae,
¿Qué es lo que verificamos ahora? Que salen disposiciones legales a ultranza y no existe ningún debate que se pueda desarrollar alrededor de esa legislación. O sea, que el Colegio de Abogados debata. Tiene que debatir, forma parte de su función. ¿Y cuál es su postura sobre las denominadas leyes pro crimen? Mire, para nosotros nos están conduciendo no solamente al fracaso constitucional, nos están llevando ya a tener un estado policíaco, donde todos somos enemigos de aquel que gobierna. Y eso es un error, pues, y es lo que estoy escuchando de todos los candidatos. Un poco más y van a fusilar a todo el mundo, como ya un candidato por ahí alguna vez lo dijo, pero esa no es la solución. La solución a los problemas sociales son las políticas sociales. El delincuente que nosotros vemos y a quienes se les está sancionando son lo que se le conoce pues a los delincuentes de a pie. Los delincuentes de los cuellos blancos, que son los que más generan afectaciones a nuestro país, a ellos nunca se les toca. Y se sabe además que dentro de esta estructura de los cuellos blancos son ellos los que ocasionan todo este caos, con estas bandas, con todas estas partes que indudablemente se tienen que investigar. Pero su postura sobre las leyes que ha aprobado el Congreso, que algunas consideran que dificulta la persecución contra el crimen organizado. Todo eso se tiene que derogar, indudablemente, ¿no? La Fiscalía, que es quien debe, como profesionales que son, desarrollar toda esta investigación previa, debe seguir manteniendo ellos esa postura porque es la propia Constitución que así lo ha determinado por valores que tienen que ver no solamente con la persona, sino también con las instituciones. Porque lo que se va a hacer ahora, porque es lo más barato, es crear cárceles. Todo el mundo está hablando de cárceles, cuando lo que se tendría que desarrollar son políticas de educación. De prevención. Esa es la prevención, es la parte social. La parte social en nuestro país desafortunadamente no existe o tiene una existencia muy marginal. Nunca se detallan ni se debaten, por ejemplo, por qué el 80% de los ingresos que tienen que ver con las AFP salen del país. Con la suma facilidad que alguien tuviera de tomar un bus para salir al Ecuador o a Chile. Eso verdaderamente es un crimen de lesa economía, porque ese es el ahorro interno. Es el ahorro que aquí debe desarrollar, entre otros aspectos, por ejemplo, la política educativa, la política de saneamiento. Un delincuente pues, que vive en una barraca, que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene desagüe, si son apresados y llevados a una cárcel, van a tener luz, van a tener alimentación. Doctor, otro tema. De ser elegido, usted ha señalado que promete una gestión social. ¿Qué significa eso? Es lo que estaba señalándole, ¿no? El tema que tiene que ver con la ley del abogado. Lo segundo es la extensión del notariado. Los notarios son un grupo muy selectos en número, que viene desde la colonia. O sea, es un tema que no se ha modificado. Incluso los abogados, en 1808, cuando se crea el Colegio de Abogados de Lima, solamente eran 60 los abogados que existían en Lima. El resto de los abogados eran abogados supernumerarios. Es decir, estaban a la espera de que muriese un colega para poder ser incorporado. Y esa disposición se ha mantenido incluso hasta después de la independencia. Por lo tanto, bueno, ya se extendió, ahora hay abogados pues que provienen de clases muy bajas. En mi caso, por ejemplo, mi padre fue obrero. Y sin embargo, bueno, he tenido la fortuna de haber estudiado en la Universidad de San Marcos, de haber estudiado en la Universidad La Sorbona de París. Y eso es lo que me ha permitido no solamente ser profesor universitario, haber escrito una cantidad importante de obras, lo cual me ha permitido conocer, porque soy además laboralista, todos los aspectos que tienen que ver con la parte social. La parte social del abogado, ya lo dije, es la parte asistencial, es la parte vinculada igualmente al conocimiento, es la parte previsional, es la parte que en este instante mismo tiene que ver con las tecnologías,
que deben estar al alcance de todos los abogados, incluso los abogados ya que han decidido apartarse del mundo. Existen sistemas actualmente que permiten a una persona a distancia poder tener acceso a la literatura, tener acceso a la historia, a la filosofía, a la logia, a las matemáticas. Los abogados en ese dominio tenemos una versatilidad única y por nuestra propia formación somos lectores básicamente por excelencia. Por lo tanto, si una persona ya salió del mundo del trabajo, cuando menos el Colegio de Abogados le puede proporcionar a través de una anexión que la hemos tenido durante nuestra gestión anterior. Nosotros teníamos una interconexión con todos los abogados, pero ese software que se creó fue desactivado por la actual junta directiva. Al ser reincorporado, nosotros lo vamos nuevamente a reincorporar porque de 300 abogados que solamente podían tener acceso al Colegio de Abogados, lo extendimos a 200,000, de 300 a 200,000. Eso se llama pues gestión. Y esa gestión yo la conozco porque yo he estado dentro del colegio. ¿Y con respecto a las capacitaciones van a continuar? La formación profesional continua, y le hablo en términos personales, es el ABC del Colegio de Abogados. Nació justamente para eso, para que la formación incluso desde los bachilleres, desde el bachillerato, dentro de la constitución de nuestro Colegio de Abogados, así se estableció. Y es lo que voy, igualmente, si es que llego nuevamente a ocupar este cargo, pero ya como decano, a desarrollarlo en forma frontal. Cuando nosotros estuvimos dentro de la dirigencia anterior, teníamos un promedio de hasta 10 conferencias semanales. 10 conferencias semanales. Teníamos igualmente un equipo como este, ¿no? Cerrado, para dar clases a 8 entidades diferentes. Se había comprado un escáner especializado también para eso. Todo eso, por lo que yo he escuchado, ha desaparecido o no está en operación. Y promete una gestión transparente de los gastos, de la difusión de sus actividades. Mire, señora periodista, para quien les habla, yo no defiendo pues las causas costosas. El haber sido laboralista me ha permitido simplemente ver las cosas del día a día, como el resto de los colegas, porque no solamente he sido académico, sigo siendo un abogado todavía de litigio. De ahí que conozco con certeza de qué forma es que profesionalmente nos hacemos del dinero para el día al día. Y cuando vamos ya a una institución, en razón a que no hemos tenido mayores contagios con aspectos que tengan que ver con el dinero propiamente dicha, cuando estuvimos dentro de la gestión, nosotros cortamos una cantidad enorme de contratos leoninos que tenía el Colegio de Abogados y que por una corrupción que lamentablemente ha existido siempre, se mantenían en pie. Bien, muchísimas gracias al doctor Francisco Gómez Valdés, candidato al Colegio de Abogados de Lima, que se realiza el 28 de febrero. Muchísimas gracias y suerte, doctor. Sí, muchas gracias. Eso es que lo voy a desear. Pausa, volvemos.